Bienvenidos a la octava reunión de Reflexionautas. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, David. ¿Cómo Buenas. estamos? Buenas tardes. Hoy le toca proponer tema al señor Óscar. Hoy me gustaría que viajásemos 2000 años atrás, ¿vale? A una pequeña región del Imperio Romano, a una región, a un rincón casi insignificante del mapa, ¿vale? Allí vivió un hombre que, siendo hijo del carpintero y de un pueblo perdido llamado Nazaret, cambió nada más y nada menos que la historia del mundo. No quiero hablaros del Jesús de tradición religiosa, ¿vale? Como presenta, pues, que presenta como el Mesías, ni el Cristo, de la fe y tal. A mí me gustaría que hoy demos un repaso a Jesús de Nazaret, pero como ser humano, ¿vale? Como un judío que caminaba descalzo por ahí, por los pueblos de Galilea, que se reunía con pescadores, con campesinos, se sentaba a comer con gente marginada, que lanzaba preguntas muy incómodas a los poderosos y que transmitía una manera distinta de entender la vida, ¿vale? ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Qué le hacía tan magnético para que otros dejaran todo para seguirlo? ¿Cómo logró, sin escribir un solo libro, sin tener riquezas ni poder militar, que sus palabras atravesaran siglos y culturas? Hoy, chicos, me gustaría reflexionar sobre Jesús, no como figura religiosa, sino como persona, porque para entenderlo a él, en su humanidad, nos ayuda a entender un poco mejor de la nuestra, creo. Pues sí. Entonces, bueno, con esta introducción vamos a hacer. Mira, vamos a ver. El contexto en el que nace Jesús, ¿vale? Ok. Vamos a tener unas cuantas cosas en cuenta y es que Palestina estaba bajo el Imperio Romano en ese momento, ¿vale? Era un territorio ocupado, había desigualdad social y había muchas tensiones políticas, ¿vale? En un pueblo, desde un pueblo pequeño como Nazaret, que no tenía ningún tipo de relevancia, Jesús pertenece, pues obviamente, al pueblo, ¿no? No a ningún tipo de élite, ni se le conoce antes ningún tema, algo, ¿sabes? Algún parentesco importante, nada. Entonces, ¿cómo puede influir una persona al nacer en un sitio tan oprimido y humilde? ¿Cómo puede desarrollar semejante idea que 2000 años después la gente estamos hablando de él? Pues yo pienso que fue una persona preparada desde su entorno, lo habían como preparado para una misión especial, para una misión que ellos sabían que se iba a recordar por muchos años. Y era un hombre que abarcaba en aquella época, solo pensar en incluir a las mujeres, por ejemplo, en todos los actos normal, era como algo, wow, para la tradición judía era como, wow, algo súper fuerte. Y encima romper con todo el sistema el sistema que había ahí de la religión que ellos tenían, era ya como muy salvaje. Entonces, era un hombre que creaba mucha distorsión y mucho enfrentamiento en aquella época, pero que las personas que se acercaban e iban para escucharlo, al final caían rendidos a verdades absolutas y eran tan obvias que decían, es que no puede ser. O sea, no puede ser un charlatán. Claro, entonces incluso algún romano y todo, y algún alto cargo de romano cayó rendido y se dejó el Imperio Romano, trabajar para el Imperio Romano para irse con él, con lo que yo suponía. O sea, que es un tío que tocaba, a quien lo escuchaba le tocaba. Y que luego yo creo que estuvo, toda su vida fue orquestada para que nosotros a día de hoy tuviéramos como una referencia, como diciendo una persona espiritual, que diciendo que tiene mucha fuerza, mucha potencia de cara a manifestar la fe. Él sabía que todas las personas que tengan fe funciona. No importa la religión, no importa nada, solo la fe. O sea, de hecho, hay una anécdota de él que es muy conocida, que es una mujer que estaba apartada del pueblo judío porque tenía problemas en su vagina, que tenía mucha pérdida de sangre. Y, y claro, era como repudiada para la historia judía, claro, diciendo es una persona que está enferma así por algo, no es pura, no es limpia, y cualquier hombre que la toque ha de estar 7 días sin tocar a nadie más, y cosas así, ¿no? Entonces, esta mujer oye de Jesús de Nazaret y de todos los milagros que hace, y la tía va en todo el tumulto de gente y consigue solo tocarle un poco
en la ropa que él llevaba y la toca desde la punta. La Y túnica. él, la túnica, y él, solo tocando la túnica, se para en medio de todo el follón diciendo, ¿quién me ha tocado la túnica? ¿Quién ha sido que me ha tocado las túnicas? Y él recibe la fe de la otra chica, de la otra mujer que le había tocado. Y eso refleja muy bien lo que supone la fe. Lo que supone la fe en una persona. Si yo creo que cualquier cosa, una piedra me va a curar, solo con eso, con mi fe me va a curar. Porque aquí la magia es la fe. Lo que pasa es que Jesús dio una estructura a esa fe. Y eso es bueno. O sea, y por eso se le recuerda y se le recordará siempre. Precisamente porque cuando tú dices fe, lo primero que te viene, una de las grandes personas es Jesús de Nazaret. O sea, y Oye, eso David, permíteme una cosita. Antes has dicho en varias ocasiones que estaba como orquestado, que tenían preparada la vida de él. Así, ¿a quién te refieres? a la familia de él, a Juan Bautista, que era su primo, a sus padres, todo su entorno está como orquestado que iba con una premonición, que ellos querían que iba a nacer una persona así. Y estaba como predicho que esto iba a ocurrir. Entonces, fue como que tenían un sistema dedicado para él. Y se dio. Entonces, todo lo que creían que iba a suceder, tanto el primo antes de nacer, el Juan Bautista, que iba a bañarle y a bendecirlo, y al Bautizarlo. Mesías, y prepararlo de cara para hacer todos los milagros que hizo en 3 años, cuando él tenía 33 años, todo el sistema de creencias conjunto familiar estaba como orquestado ya, como diciendo, para encarrilarlo a él. Entonces él tampoco defraudó. De hecho, no defraudó nada. Para nada. Hizo cosas que muchos de sus familiares no entendían, como por ejemplo dejarse colgar en una cruz, porque él tenía medios cómo salir de ahí. Pero él sabía que si lo crucificaban iba a ser un símbolo. Y él en algún momento dice, ahora no tenemos que tener sistema, el sistema tendrá que venir después, pero ahora no debe de haber sistema. Entonces, él rompe todos los sistemas, pero sabiendo que él va a ser un símbolo del sistema. Pero él lo que quería lograr era que tener un ancla, como se dice en hipnosis, como tener una referencia externa para, para cómo canalizar tu fe desde el interior. Oye, Moisés, ¿y tú cómo crees, cómo influye que nacer en un entorno oprimido así humilde? ¿Cómo crees que influye en la forma de pensar y de actuar de una persona? Bueno, pues con ganas de rebelarse. El espíritu del luchador contra las injusticias. Y más en pueblos así. Yo no lo puedo, lo que hablamos, si no lo vives, no lo podemos explicar lo que se siente vivir en un sitio así. Mm. ¿Vale? Y, y en aquella época, pues, conforme lo estabas diciendo, lo de Palestina, la historia se repite. Estamos 2000 años después y estamos igual. Y todos ¿Sabes? igual. Igual o peor. Vaya, Y Jesús como persona, pues fue para mí, pues ya no como persona, sino un alma viviente. Es como si fuera una persona iluminada desde su nacimiento, que sirvió de guía y que sirve de guía para lo que siempre hemos hablado de actuar correctamente, de servir al prójimo y de llenar justamente a la sociedad de unos valores como la honestidad, la humildad, importantes para el crecimiento del ser, que va todo unido, que es lo que hablamos las semanas anteriores, con el Tao. O sea, es una persona, Jesús fue una persona que desde que nació era el Y Tao de en su Tao. estado puro. Su Mm. estado puro. total. Sí, por eso también Estado puro. he querido sacar esta semana porque creo que va muy ligado, ¿no? Entonces yo lo que creo que al nacer o sea, en un sitio así, al tener tan pocas herramientas, ¿no? En principio, que ya vimos que las únicas herramientas que ha necesitado para hacer historia ha sido el introducirse en sí mismo y conocer el Tao para poder expresar, ¿no? Todo lo que se ha montado, toda la parafernalia que se ha montado. Ya no voy a entrar en negocios, ¿vale? Porque se ha hecho mucho negocio a partir de su palabra y de sus actos, que es algo que, bueno, que se sigue haciendo, obviamente, ¿no? Como siempre, yo creo que en la historia de Jesús tenemos un poco lo que es la historia de todo, ¿no? Que todo se va repitiendo, ¿verdad? O sea, hay un centro, o un epicentro, o un algo, ¿vale? Que es
muy, muy interesante, que se rige bajo las normas universales, como pueden ser del Tao, ¿vale? Que se rige bajo el respeto, bajo todos los principios, ¿no? El amor, con las palabras, solo con los hechos bondadosos de realmente del querer. Y luego está la otra parte que viene por parte, obviamente, de los mismos seres humanos, pero es el negociar, el manipular, el tergiversar y poner, pues, una maquinaria detrás que ha servido para qué? Para mantener a todas las personas, a esas que Jesús quería libre. Jesús quería que cada uno fuésemos libres dentro de nosotros mismos. Por eso hablaba muchas veces, David, y bueno, esto te digo así porque lo dice muchas veces de los niños, ¿no? De la forma de ser de los niños, es libre, Claro, no es El claro. reino de irracional. los cielos. El reino de Claro, los cielos. exactamente. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo puede ser que un hombre que defendía esto a capa y espada bueno, las palabras, no, lo que ha montado alrededor de él es que promueva el control absoluto hacia el ser humano? O sea, tenemos que recordar que la Iglesia ha dominado con mano de hierro a la humanidad durante estos 2000 años, justo después del punto más importante casi que ha pasado en la historia, de la historia más importante de la historia, ha venido el control más bestia de la historia. Como diría Mira, aquel, con la iglesia hemos topado. mira, precisamente me invitas a que introduzca un texto que encontré recientemente y que creo que no lo he compartido con vosotros. Es el Padre Nuestro auténtico que Jesús de Nazaret hacía. Oh, Diversos estudiantes en Estados Unidos se propusieron encontrar el Padre Nuestro real. Y mediante historiadores y demás y documentos de historia han montado lo que ellos creen que se aproxima mucho eh, a lo que Jesús de Nazaret decía. Y claro, cuando tú ves esto, hago un inciso, en el siglo III o en el siglo IV, un emperador romano muy importante eh, se dio cuenta de lo que tú decías, Oscar, del poder que tenía la fe, la religión en sus fieles. Entonces él dijo, tenemos que montar el sistema de castigo y dominar a través de la iglesia. Y a través de todo eso empezaron a cambiar y a darle mucha fuerza a la iglesia en aquellos tiempos. Y entonces vino todo lo que tú dices, Oscar, de la iglesia, de dominar con mano de hierro y los curas y demás. Y fíjate cómo era el Padre Nuestro y cómo fue ese emperador que cambió el Padre Nuestro, que hoy conocemos. Dice, Padre, Madre, cuando dice Padre, Madre no es exactamente Padre, Madre, porque claro, aquí hablan, el vídeo que encontré habla de que en el hebreo tenían una cierto. palabra que era común, era sin sexo, era no, o sea, que no es realmente Padre, Madre, sino una definición que define al ser humano, como estoy diciendo, como ser humano del cosmos. Tú que das la luz a todo lo que existe, que tu luz y tu sonido resplandezcan dentro de nosotros, que tu reino se manifieste desde nuestro interior, que tu voluntad, tu deseo y tu energía creativa fluya en nosotros como fluye en todo el universo. Danos el alimento interior que necesitamos para nuestro camino. Desata las ataduras de los errores que nos aprisionan, como nosotros liberamos a los demás de las cuerdas que les atan. No nos dejes perder el rumbo ni olvidar nuestra conexión. Que tu voluntad, tu deseo, tu energía creativa fluya en nosotros como fluye en todo el universo. Amén. Entonces, cuando tú Ya, pero Normal, normal que lo cambiaran. pero es muy Tao, Es que total, esto es total, el Kybalión. Son las leyes del claro, Kybalión. exactamente, o sea, ¿y dónde está todo? Dentro, te está hablando todo el exactamente, rato todo. Y fíjate de la conexión con el universo habla. Entonces, claro, cuando ves tú y la iglesia diciendo, no, no, el Padre Nuestro se tiene que cambiar. Y entonces lo masculizan. ¿Algunos sabéis el Padre Nuestro cómo es Sí, exactamente? Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, santificado sea tu nombre, danos el pan hoy de nuestro de cada día. No, no, Ah, lo estás perdona, diciendo de memoria. sí, sí, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a lo que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pero claro, cuando tú te das cuenta y comparas este Padre Nuestro con el otro, te das cuenta de que está muy cambiado en el sentido de lo pone en la figura Bueno, masculina mira, como, si me como, como, permites, lo tengo originalmente. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, no te está hablando del reino que tenemos dentro como decía el no, original. exactamente, o sea, ahí dice, venga a nosotros como si estuviera fuera. Claro, dice, y aparte, Padre nuestro que estás en el cielo, ya no está hablando de nuestro reino interior. No, claro, Tergiversado fíjate, totalmente. claro, Realmente, fíjate que aquí hágase en tu este, voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, O perdona sea, nuestras ofensas.
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No ha habido ni un mal en Nada, la nada. No, fíjate que, final. Se claro, se podría decir que este texto es el primer texto que ha manipulado a la gente, sí, ¿no? sí, sí. Sí, porque fíjate, en el original dice que tu reino se manifieste desde nuestro interior. Fíjate qué cambio, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Haciendo, claro, diciendo eso la Se ha iglesia hablado diciendo, también no, de una luz también, ¿no? claro, O sea, claro, o sea, claro, claro, diciendo, no puede ser, diciendo que tu voluntad, tu deseo y tu energía creativa fluyan en nosotros como fluye en todo el universo. Diciendo, claro, estaba diciendo, es que diciendo, no tiene nada que ver. no, no, diciendo, claro, tú tienes el Tao dentro y todo el mundo lo tiene. Es que Claro, eso la iglesia imagina, diciendo, David, imagínate que eso, que leyeran el Padre Nuestro así en las iglesias, "Bo, la gente se iría pensando. claro, claro, Exactamente. claro, Y de la claro, otra porque forma, diciendo, pues, Entonces, con el que hay es el claro, dedo castigador. Jesús de Nazaret hablaba del poder que todo el mundo tiene, del Tao, de la energía interior, y así lo plasmó en el texto. Pero claro, cuando entra en la iglesia diciendo, no, 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 hay que quitarle el poder de estos cabrones que no la se gente enteren que no tienen puede poder. O pensar sea, por sí no, misma. no, venga a nosotros tu reino, está fuera. ¿Sabes? O sea, lo dejamos ahí fuera y que sepan, Y y ahora, nosotros se los damos o no según si hacen lo que nosotros queremos. una pregunta que se me viene a la cabeza. ¿Dónde estaríamos si después de un mensaje tan arrebatador, tan claro y tan profundo y tan fuerte, ¿no? Como el de Jesús, ¿dónde estaríamos si no hubiese habido esa parte de control de la misma humanidad sobre la humanidad? ¿Dónde estaríamos ahora? ¿O dónde creéis que podríamos estar como raza humana ahora? Más Mira, a mí evolucionar, seguro. hombre, a mí me viene un poco el Mahatma Gandhi, creo que fue, ¿Mm? que dijo, tú tienes que ser el cambio del cual quieres ver en el mundo. A mí eso me hace pensar que todo el sistema que se ha creado es un poco la media de la suma de todos nosotros. O sea, yo creo que se ha Ya. reflejado afuera lo que el ser humano lleva dentro, en el sentido de que nos falta evolucionar como sociedad, O sea, como como que no seres estábamos humanos. preparados quizás para ese No, mensaje. no, exactamente. O sea, es como darle un Ferrari a uno recién que se Joder. saca el carnet de conducir, o un Fórmula 1. Estoy diciendo, wow, no estás preparado para algo así. De hecho, toda la historia que dice que Satán era un ángel de Dios y que se separa y se enemista con Dios y se Sí, pelea con se Dios, en supone el que es un ángel sentido. en rebeldía, ¿no? Claro, y se supone en el sentido, la lucha viene porque Dios decía, no, la información y todo el conocimiento se lo vamos a dar a medida que evolucione y se lo ganen. Y Satán decía, no, 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 el conocimiento dárselos ya, directamente. Todo, o sea, de esa es la piedra clave, todo el ángulo, todo viene desde ahí. En ese sentido, esa lucha, todo viene en el sentido de esa distorsión que diciendo, no, no, el conocimiento ahora o el conocimiento que no lo vayamos ganando. Y esa es Porque una de las primeras discusiones. tú crees que la sociedad está en el momento que debe estar. Creo que sí, creo que vamos evolucionando y creo que tiene que haber más personas despiertas y que hablen de estos temas y compartan más y que sea más natural. Vamos, Para esta segunda pregunta, os voy a hacer un pequeño contexto, ¿vale? ok. O sea, vamos a ver que era un hombre con un mensaje diferente, ¿vale? O sea, no predicaba ni desde templos, o sea, sino en caminos, en plazas, en casas. Hablaba con parábolas, que eran cuentos sencillos para gente sencilla. Era una forma de hacer expresar su conocimiento con el que estaba hablando. Y sus temas centrales eran la compasión, la dignidad de los marginados, la justicia y el amor incluso a los enemigos. ¿Cómo puede ser o por qué creéis que un mensaje tan simple resultaba entonces tan revolucionario, pero es que incluso hoy? O sea, cómo un mensaje tan simple puede ser tan revolucionario? Mira, yo, a expensas de equivocarme, voy a decir por la desconexión que hay entre la vida, el universo y el individualismo de una persona. Yo creo que muy pocas personas en el mundo se han transformado a sí mismas en el sentido de darse cuenta de que yo estoy conectado a toda la vida y todavía está conectado a mí, incluso los demás. Los demás también son parte de mí. Cuando una persona conecta con algo así, que es lo que Jesús, en el fondo es lo que Jesús promovía, te das cuenta de que si hago daño yo a alguien, estoy haciendo daño a mí. Con lo cual, si yo compadezco a él, al otro me estoy ayudando a mí.
Yo creo que es la piedra angular que lo hace todo. Entonces lo que tú le das a los demás, te lo estás dando a ti. Y esa conexión... Nos vamos al karma del budismo. La ley del causa y efecto. Sí, pero yo creo es lo que hablábamos, que todas las enseñanzas te lo dicen de maneras diferentes, pero todo es lo mismo. Pero si es que la esencia es la misma. O sea, lo que pasa es que en algunos contextos una persona lo entiende mejor que en otros. Pero en definitiva viene a decir lo mismo. Si la cosa es muy sencilla. Y claro, porque cuando tú entiendes que las palabras son un reflejo de un estado interior de la persona y tú consigues quitar las palabras de en medio y solo quedarte con la emoción y te haces sensible a la emoción de la otra persona, no puede venirte sino compasión, es que no hay otra. Es que no hay otra. Cuando tú te empapas de la emoción y el sentimiento, el estado energético de la otra persona, cuando lo está pasando mal y esta persona se está intentando defender con palabras como bien puede, joder, ahí es cuando tú conectas y te hace la empatía diciendo, wow, es que ahora te entiendo. Y de una manera te das cuenta diciendo, todos estamos igual, todos somos lo mismo. Me gustaría poner un caso un poquito extremo, ¿vale? Imagínate que hay una persona que ha tenido muchos problemas en su infancia, lo cual le ha derivado en traumas, y a raíz de esos traumas él ha cometido unas atrocidades. ¿Cómo crees que podría actuar esa compasividad, ¿no? Primero, si esto lo trasladamos a una persona como Jesús... ¿O cómo crees, ya que estamos, cómo crees que Jesús trataría a alguien? Te lo iba a comentar ahora. En el aspecto central que estamos, Jesús de Nazaret, que era un tío iluminado, totalmente conectado a la verdad, al universo entero. Cuando uno de sus discípulos era un asesino, y el tío se queda tan flipado porque cura a su hermano de una hemiplegia que tenía, y entonces cuando lo cura, se entera el hermano y habían tenido una promesa de niño diciendo, cuando yo me cure, entonces buscaremos al Mesías, al personaje que nos da la luz. Pero él era ya asesino de los escribas y tenía que matar al imperio romano y demás, ¿vale? Para romper un poco la esclavitud que tenían con el imperio romano. Y cuando este asesino se encuentra que su hermano lo han curado, diciendo, ¿quién te curó? El hermano empieza a llorar diciendo, es nuestra promesa, te toca a ti ahora encontrar al Mesías. Y cuando lo encuentra, le dice, yo no soy digno de ti, tal y cual, pero vengo a expresar mis respetos. Y entonces Jesús de Nazaret lo coge y lo hace discípulo de él. Cuando los demás discípulos diciendo, chico, ha cogido un asesino. O sea, ¿cómo va a ser un discípulo nuestro? Los demás estaban inquietos, porque siempre el otro estaba con artes marciales, bueno, dominaba el cuerpo a cuerpo, dominaba la pelea, dominaba los cuchillos, dominaba las armas, el tío, un asesino profesional. Entonces, lo que te quiero decir, cuando Jesús de Nazaret lo coge y lo abraza en el sentido espiritual, al otro Jesús mata al asesino que hay en él y lo vuelve un discípulo más diciendo, y ya lo que era antes ya no tiene cabida en mí. Y hay un antes y un después. Mira, la historia está que, claro, cuando una persona, un asesino a día de hoy, mata, viola a un niño, viene porque él tiene un sistema dentro de él que para él le cuadra todo el mal que está haciendo. Vale. Pero si hay una persona con suficiente poder, capaz de tener empatía y compasión hacia él, y como consiguiera entrar dentro de él, rompería todos los esquemas y volvería a ser una persona nueva. Y eso es lo que promovía Jesús. Vale, pero tú lo que has dicho era de una persona que ha ido hacia él. O sea, ¿tú crees que para una persona, un asesino que ha cometido semejantes actos, puede haber una salvación? Puede haber yo lo creo. Encontrar su salvación como ser humano. Sí. Vale, Óscar, un inciso. Comparándolo, por ejemplo, con tu caso, con lo que te ha pasado a ti. Sí, antes estaba pensando en eso. Es lo mismo. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia. Es un momento, ya lo sé, pero que es un momento de decir. Pero es lo mismo. Tengo que dejar al viejo yo porque no me llevaba por un buen camino. Vale, ahora vamos a tener como tema de. ¿Vale? Como introducción es la forma de relacionarse que tenía Jesús, ¿vale? O sea,
hay que pensar, ¿vale? Que este hombre rompía barreras sociales, o sea, hablaba con mujeres, con leprosos, con extranjeros, con pobres. Se rodea de pescadores, campesinos, incluso gente mal vista, como lo que estábamos hablando, asesinos, cobradores de impuestos, prostitutas, etc. Y luego también no buscaba admiración, sino transformación. Las personas que estamos hablando justo de eso. Entonces, vamos allá, teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver, la pregunta es, ¿qué nos dice de una persona que no se aferra al prestigio ni al poder, sino que se acerca al que todos evitan? Pues yo creo que habla de grandeza, habla de que es una persona grande en el sentido de la conexión que tenía él con su padre, con lo que llamaba padre, el universo, esa energía, y que no podía ser de otra manera. O sea, porque una persona que esté conectado al padre de una manera que lo estaba él, pues no podías a distinguir entre hombres y mujeres, entre tus compatriotas y extranjeros, o entre ir a las clases, o a los enfermos. Él no entendía nada de eso. Entonces, y rompía el orden establecido de los judíos precisamente por eso, porque diciendo, no puedes tocar a una mujer que ha sido impura. Entonces, mirado en el lado positivo, Jesús era una persona que era humilde y como su mensaje iba para cualquier ser vivo, le daba lo mismo, en las condiciones en las que estuviese o de dónde viniese. Él hablaba de alma a alma, no hablaba de una posición social. Entonces habla, sobre todo para mí, en esta pregunta lo que busca es... Bueno, lo que busca no, o sea, yo le busco y resalto esa humildad y esa capacidad de interactuar con cualquier ser humano, intentar ayudar a cualquier ser humano, ¿no? Mira, Es un mensaje que... Mira, Claro, mira, es el vivo ejemplo de dar la vida por los demás. Nunca mejor dicho. Mira, Así, os lo voy a poner al revés. Os voy a dar la vuelta a la tortilla. Imaginaros que chasqueáis los dedos ahora y de repente os conectáis 100% a la fuente que tenía Jesús conectada y hacéis las mismas cosas que hacía Jesús. ¿Das la cuenta atrás? 3, 2, 1. ¿Vale? De repente, ahora ya estáis conectadas a la fuente de la verdad, a la fuente del universo y a la verdad absoluta. ¿No seríais humildes? ¿No tendríais el amor por los demás? Es que no cabría otra. Es que la respuesta no puede ser diferente. O sea, una persona que se conecta de verdad a eso se corresponde y actúa así con los demás. Es que no cabe otra. Porque precisamente la persona que no tiene esa conexión y yo sé, claro, vas vendiendo algo que realmente es una carencia que tú tienes interna. Yo lo he vivido en primera persona. Antes era una persona más egoísta, ¿sabes? Y pensaba por mi bienestar, y es lo que decíamos de si quiero ayudar a los demás tengo que estar bien yo, pero malentendido. Y al morir Ana, y en el cambio, en el despertar, es lo que dices tú, es que te llena de esa, y ella lo practicaba de siempre, te llena más el satisfacer a otro. El otro día hablando con mi suegro me lo dijo, dice, yo lo que quiero, que es lo que quiero yo, también mi filosofía, que los de mi alrededor estén felices. Si los de mi alrededor están felices, yo estaré muy feliz. ¿Sabes? Hay un punto egoísta de decir, para que yo esté bien, pues hago que los demás estén bien, ¿vale? Pero ¿sabes? Sí, pero claro, es un egoísmo bien definido. Es el bienestar de todos. Propio. Lo que Claro. decías tú, David, del líder, del buen líder, haces el bien para ti y para los demás. Claro. Pero una persona que está conectada a la fuente y tiene toda la fuente, lo que quiere es que los demás beban y se conecten a esa fuente diciendo, es que no cabe otra. Claro, tú ves a un tío sediento y tú tienes una fuente para ti, diciendo, chico, toma, porque yo tengo un caudal que no me lo acabo. Por eso hemos creado este canal. Sí, un poco para alimentar las conciencias de los demás y que la eleven y que nosotros no somos expertos, ¿vale? No nos dedicamos a esto y no hemos encontrado la luz, ni estamos iluminados en ese sentido. Pero sí tenemos una vibración alta, genuina, auténtica, de que sabemos que ese es el camino. Y creo que, bueno, si le sirve a algunas personas para pegar ese paso diciendo, ostras, es verdad, es el camino, yo me voy a dirigir a conectarme a la fuente. Joder, o sea, yo creo que es importante, o sea, y yo creo que hablando de Jesús era eso, o sea, no podía actuar de otra manera, es que no lo entiendo. Con el Tao hemos visto mucho de eso, ¿no? Hace acercarte a esa energía, hace beber de esa fuente, hace hacer lo que hacía Jesús, porque lo hacía con naturaleza él. O sea, Sí. él por naturaleza estaba conectado
o porque no lo sé, no sé si por naturaleza o por, Y o por el trabajo que hubo él. Date cuenta de una cosa, lo, Oscar. Ahí, ya, habla, Moisés, habla. lo más Cuéntame. alucinante de todo, que ya lo hablamos con lo del Tao, me parece que fue, es que es todo muy simple. El Sí, ayudar a los sí. demás, la Eh, felicidad interior, la paz interior, el amor, bueno, el ser de- bondadoso, el, sí, sí, el ser agradecido, sí. ¿sabes? Es Sí, sí, simple. que no es un Lo que pasa curso es de que 8 tenemos años No, y tantas no, no, una no, no. capas, pastilla, no, ¿eh? es que no Eso- es hacer un estudio de interior de 8 años, sino, No, 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 no. No, realmente es es hacer un mantener, estudio de ti mismo. Sí, 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 sí. exactamente, pero Sí, mantener sí. una, una visión tuya, natural, con una mirada mirándote hacia ti mismo, como los niños, mira, como decía Jesús, Claro. que cuando te miras tú así, realmente, si logramos mirarnos con esos ojos, muchas mierdas que hacemos las dejaríamos de hacer. Mira, ¿qué Muchas hacía formas de mucho? ser, o ¿Qué, muchas qué- formas, qué cosas que hacía, hacemos el día a día. qué hacía mucho Jesús de Nazaret? No, discípulos, me perdonáis que tengo que estar solo. Y si iba a estar a solas. ¿Por qué? Porque yo entiendo eso muy bien como autista. El estar en soledad te conectas a una fuente diferente. O sea, porque cuando estás con otras personas, las vibraciones son evidentes de otra persona. Y Tu entonces, energía se pierde. exactamente, como Cuando que estás solo, se concentra. exactamente, y puedes conectarte a esa fuente que tenemos nosotros Buen punto, ¿eh? y recibirla, pero es por eso lo que hacía. Era como una regulación que tenemos las personas, que podemos hacer las personas diciendo, para sintonizarnos. Hemos hablado de la forma de relacionarse que hablaba con todo tipo de personas, ¿vale? Con extranjeros, con leprosos, con putas, con cobradores, en fin. Y la pregunta era, ¿qué nos dice de una persona que no se aferra al prestigio, sino que se acerca a los que todos evitan? ¿No? O sea, ¿qué nos dice esa persona? ¿No? Esa Es, es es- especial. Bueno, pues Jesús yo creo que se sentía uno más y lo que decías tú antes, David, que todos somos uno. Si es que es lo que predicaba él, que todos tendríamos que estar llevándolo así globalmente, todos tendríamos que estar alimentados, todos tendríamos que ser buenas personas, todos tendríamos que actuar correctamente, ¿sabes? Eso es lo que predicaba. Sí, Y se yo creo que acercaba a todo, se acercaba precisamente a lo que has comentado tú del asesino, se acercaba más a gente que lo necesitaba realmente, como el asesino. O sea, Precisamente, sí, y a los sí, leprosos, son los más, sí. Sí, sí. se acercaba a los más necesitados. Sí. Bueno, Pues nunca imagínate a un mejor tío, dicho, ¿sabes? pero a un tío que no lo necesitaba como un cobrador de impuestos y era su discípulo. Imagínate, un cobrador de impuestos en aquella época era como una traición a ver, a tu gente. era una persona Imagínate. liberada, pero repudiada por el resto de la población. Pero lo que dice Moisés, necesitada. Porque necesitaba la fe, necesitaba conectarse y él incluso no se sentía digno de lo que había hecho. Incluso le costaba perdonarse a sí mismo. Y era Mateo, o sea, y a mí uno de los que más discípulos me encanta es Mateo, precisamente. Vamos con el punto número 4, ¿vale? Vamos a enfocarnos sobre el maestro rebelde, ¿vale? Que no era un hombre que no tenía ni ejército ni riquezas, pero incomodaba como el que más a las autoridades religiosas y políticas, a los dos. Su rebeldía, obviamente, era, bueno, como lo que hemos visto de Mahatma Gandhi después, ¿no? Era no violenta, basada en palabras, gestos y actitudes, sobre todo en formas de ser personales. Criticaba la hipocresía, la rigidez de quienes usaban la religión para oprimir, que entonces ya estaba, pero bueno, me imagino que sería menos como después se ha visto que ha hecho en su nombre, ¿no? Entonces, la reflexión es, ¿qué significa ser un rebelde sin armas, solo con ideas y con una vida coherente? Moisés, a ti eso, ¿qué es lo que te dice? ¿Cómo debería ser una persona? A mí me dice que nos tenemos que regir por nosotros mismos, no tenemos que dejarnos llevar por la opinión de los demás, tenemos que ser auténticos, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que luchar contra las injusticias, tenemos que proponer el bien allá donde vamos, tenemos que ser generosos, tenemos que, en definitiva, regalar al prójimo la luz que llevamos dentro todos. Así es. ¿Sabes? Así Y es. eso, y lo que dices tú de rebelde, eso es lo que no quiere, eres rebelde para el poder establecido, que Ujú. no quieren que la gente sea así, porque entonces ya dejarán de tener hormigas. Es lo que Mira, hablábamos la Lo semana que pasada. decíamos, perdón David, es lo que decíamos de lo de cuando miramos hacia nosotros mismos, que es de la mejor forma para mirar hacia los demás, ¿no? Es la mejor forma de darnos lo de nosotros mismos.
es cuando, lo hablábamos en ocasiones anteriores, cuando van a dejar de tener el control sobre nosotros, porque cuando nosotros nos controlamos a nosotros mismos, somos responsables, somos Se acabó. coherentes con eso, ahí se acabó la presión. Claro, claro. Pues viene justo a la frase que has comentado antes de Mahatma Gandhi. Que Sí, si sí, quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar tú mismo. exactamente. O sea, para contestarte eso que decías, Oscar, para mí una persona rebelde, sin Sin alma. solo los recursos de lo que la conexión que él tenía con su padre, las herramientas, la palabra y las verdades, solo con eso le catalogaron como rebelde. ¿Por qué? Porque era evidente una persona a día de hoy que se conectara a la fuente, también sería rebelde y hablaría y cogería fama mundial a través de las redes y simplemente iría contra el sistema establecido. Y dirían, bueno, pero es una persona que haría daño al sistema y haría temblar los cimientos, porque tocaría verdades fundamentales que la gente diría, wow, yo a este hombre le voy a seguir. Entonces, claro, el mayor recurso que hay a día de hoy no es el dinero, no son las redes, no es nada, es que nosotros nos conectemos a la fuente. Lo que demuestra también es que si se necesita un acto de rebeldía, aunque sea sin armas, aunque sea con tus propias ideas, ¿no? Siendo coherente con tus actos, es porque hay una opresión. Porque cuando no hay opresión no hace falta ser rebelde. Entonces, desde siempre se habla de la rebeldía, pero la rebeldía viene desde la misma opresión. O sea, la rebeldía no está justificada en sí misma, sino que se justifica con una previa opresión, ¿no? Entonces, lo que está claro es que yo no sé, yo tengo una duda, ¿no? De decir, ¿llegaremos algún día a al ser humano no necesitar esa rebeldía? ¿Llegaremos a tal nivel de poder estar en convivencia, tal y como nos ha enseñado Jesús, tal y como nos dice el Tao? O sea, Mira, una Sí, contestación. rotundo. yo lo veo Escucha, lejísimo, David. pero Mira, David, Pero yo digo que sí es rotundo porque conocemos lo que conocemos, ¿vale? Pero una contestación que sería más del Tao depende del ser humano. O sea, depende de nosotros mismos que lleguemos o no lleguemos. Pues yo, Es sin que peros, tenemos yo, lo que está claro que depende de nosotros mismos y que tenemos porque tenemos la capacidad de hacerlo. yo si tuviéramos pero, David, sí, pero perdón un segundo, pero nosotros estamos hablando de eso, con lo cual estamos formando parte de eso. El hecho de comentarlo, de tocarlo, de manipularlo, estamos siendo parte de eso. Es que es así. Y hay un despertar en la gente. Es que no puede ser de otra manera. Pero hay una verdad en todo esto, Moisés, y es que el yin, el yang, por supuesto, sabes que soy un creyente ferviente de eso y de ello, pero está dentro. O sea, la solución, la resolución, la resolución, el mecanismo lo tenemos dentro. O sea, no hay que buscar fuera. Entonces, lo único que tenemos que hacer es continuar con el mensaje que nos han dado líderes como Jesús, o sea, que nos da el Tao. Claro, Lo único que tenemos claro. es que, o sea, tampoco es, no es Como hacer diría, batalla, no es diría, juntarnos contra qué, no, en realidad es una cosa activa, es una cosa diaria, es una cosa Así es. Así como es. diría Sir Gautama Buda, ir por el óctuple sendero del camino medio, por el equilibrio. ¿Sabes? Sí, sí, sí. totalmente. Sí, así Es es. lo Así. que siempre hablamos de vivir en equilibrio, Sí, de sí, vivir sí. en paz. Es que una mente agitada no puede encontrar lo que hablábamos del Tao, no puede encontrar el Tao, no puede Imposible. una mente agitada no puede encontrarse a sí misma. Claro, Tienes que claro. parar Ya no la se puede. soledad, lo que decías Claro, tú, David, la soledad, la claro, conexión, claro, es claro. lo que hablábamos de Pero es que, Jesús, mira, ¿sabes? esta semana escribía un ensayo que hablaba de esto precisamente, el problema de ser una persona feliz. O sea, un feliz de verdad. O sea, si tú una sociedad diciendo de repente ahora dijeras la sociedad española, el 70 no te voy a decir el 70, yo te voy a bajar hasta el 55% de la sociedad española o el 50% fuera feliz de verdad, los cambios que verías tú en el mundo, o sea, español serían tan radical, pero tan radical que la gente se quería cuadros. David, una propuesta que se me acaba de ocurrir. ¿Te parece bien que cuelgue en la descripción de los vídeos los ensayos que escribes? Vale, sí, sí, sí. Compártelo, sí, sí, sí. Me parece bien, sí, sí. Eso es para la gente que yo no escribo siempre, muy a menudo, pero es cuando yo tengo conexión, cuando me siento que me he conectado a la fuente, que son muchas veces muy asiduo.
cuando yo suelo estar en paz y suelo estar en tranquilidad. Me vienen mucho las meditaciones. Cuando yo termino de meditar, siento algo y me conecto rapidísimo. O sea, y claro, es tan fuerte la conexión que saco el título, las palabras, y yo creo que son semillas como importantes Cosillas, y ya lo para... que hemos visto, ¿vale? Un repaso un poquito así, si os fijáis, es un viaje alrededor de lo que es la vida de Jesús, pero no de Jesús, obviamente, como hemos dicho al principio, ¿no? Está siendo como un repasito. Venga, vamos con el desenlace humano, ¿vale? Fue arrestado y ejecutado como un criminal común, con el castigo más humillante de Roma, el de la cruz. Desde el punto de vista histórico, muere como muchos otros rebeldes de su tiempo, pero su recuerdo no se apagó. Sus seguidores, pese al miedo, siguieron hablando de él. Entonces, ¿qué hace que la memoria de alguien sobreviva incluso a su muerte? Esta es facilita, ¿eh? Sus actos, lo que hablaba, es que todo se une. El Sus mensaje. actos, su bondad, su generosidad, todo lo que difundió Jesús eh, ha perdurado por los siglos. O sea, mira si fue fuerte. Imagínate en aquella época. Bueno, ¿Eh? mira, yo Haberlo vivido, Todo el haberlo vivido mundo, allí. seguramente que todo el mundo que se cruzó con Jesús estaba llorándole aquí en la cruz. no podían porque no les dejaban, pero sí. Bueno, Desde sus hogares sí que lo estaban haciendo, desde luego. Pero tener que haber lo que coincidido se podía dar. temporalmente, tener que haber coincidido cronológicamente con él, Claro, ¡Buah! porque es ¡Buah! sería, ¡Buah! las crucifixiones se hacían en los caminos de entrada a los pueblos. y estaba la muralla que cerraba. Sí, pero ¿Vale? él lo hicieron en un montículo a lo alto, para que todo el mundo lo viera, con otros dos Y de personas la que estaban forma ahí. más humillante, Sí. alrededor de dos ladrones. Bueno, yo te voy a comentar una cosa que hizo antes de morir en la cruz y otra cosa que pasó después. Justamente antes de morir, él se sabe que dijo por las mujeres que había, sobre todo, a las mujeres les dejaban estar al lado de la cruz. Por compasión, por lo que fuera, las mujeres no eran peligrosas para el Imperio Romano. Entonces, eh, ahí se sabe que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se referían a las personas que la habían crucificado y que lo odiaban. Y eso dice mucho de por qué una persona así, incluso estando en la muerte, no odiaba. Diciendo que es la máxima expresión, que tú Sí, hasta sería justificado, diciendo un poco de odio, vale, venga, va, sí, te permitimos. que le salió una vez en su vida y le saliese. Sí, sí, Está nada, justificado. no. O sea, lo máximo que le llegó a salir en la cruz, justo un momento antes de decir eso, fue, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue en la máxima expresión de distorsión que él tuvo. ¿Por qué fue recordado Jesús? Todo se basa en la reaparición de él a los 3 días, cuando revivió al tercer día, como estaba predicho que él aparecería a los 3 días. Y así El fue que apareció. Mesías aparecería, Sí, ¿no? sí, 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 apareció Jesús de Nazaret vivo en cuerpo y alma a sus discípulos. Y hay mucha gente que lo vio. De hecho, eso se sabe que es cierto por los escritos que hay de la época, 1 o 2 siglos después de ese escrito, de más de 500 mujeres de papeles de la época, gente que no estaba, que no era importante y que se arriesgaban mucho al escribir algo así. Y gente que había escrito eso de manera independiente. Y se sabe que eso fue cierto, que reapareció esa persona. Entonces, ahí podemos establecer a día de hoy, explicarlo como física cuántica o lo que quieras poner tú, pero que eso se dio, eso parece ser cierto, porque no tenemos las pruebas, pero todos los indicios matemáticos hablan de que Pero sí pasó. Y eso entonces se supone que si pasó eso, dejó de estar en la cruz, ya no estaba en la cruz. Antes ya no estaría. estaba, entró en, digamos, No, perdón, perdón, apareció, a ver, de la cruz se le sacó, se le puso una tumba que tenía una roca redonda, movible, exactamente. que la sellaban. Para mover esa roca necesitaban Oh, cinco o seis soldados. sí, sí. Se hizo guardia durante 3 días, ¿vale? Y Por el miedo, por el además. miedo, por el mensaje que decían del Mesías que volvería a los Claro, 3 días. Se puso claro. guardia. En la guardia de la última noche, según escritos, se durmieron. Se durmieron y se encontraron en cuestión de 15 minutos, un tiempo aproximado de 15 minutos, como la roca habían movido justo para el hueco del que pasase un hombre, pero no había rastro de huellas de humanos alrededor conforme se hubiese tocado esa rueda. Y apareció en Getsemaní. Él. Entonces,
lo que dicen es Pero todo, fíjate. que el último día precisamente se durmieron y eso está, que son escritos que hay. Sí, 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 sí. O sea, de hecho hay documentos que hablan de esos momentos y no uno, sino varios documentos. Entonces, de la reaparición, de que lo vieron, gente que lo vio después, hay más de 500 escritos documentados a día de hoy que se han encontrado fechados de aquella época. Y se sabe Vale, por la prueba del carbono 14 que son papeles de aquella época. y Y me están... surge, respecto a esto, dime. me surge una pregunta. Después de resucitar, ¿cuánto vivió Jesús y cómo vivió Jesús? Eso Fue esporádico, muy esporádico. fue, Fue más el mensaje de decir, he reaparecido. yo, Conforme a eso, yo personalmente tengo muchas dudas. ¿Por qué? Porque yo creo que pudo ser una paranoia global de muchas. Luego, lo que dice David, tal, de muchos documentos, hostias, a mí eso siempre me ha dejado un poco. mira, existe la película que os invito a que la veáis, un peliculón, El caso Cristo. Mira que yo no soy religioso, lo sabéis. Yo no sigo la religión cristiana ni ninguna religión. Soy una persona espiritual y lo practico. Eh, pero la película del caso Cristo, un periodista de los años 70, 80, tiene un caso, no voy a hacer spoilers de la película, pero viene al caso de que estudia el caso intentando desmontar, como periodista ateo, intentando desmontar la resurrección de Jesús. Hacer un trabajo de investigación a ver si la resurrección fue real o no. Y os vais a encontrar con lo mismo que estudió, que se encontró que hay un Y que no montón de puede negar, escritos. no se No, puede negar. es innegable, La evidencia es innegable porque hay datos evidentes que no se han podido falsificar porque los datos son de la época. Bueno, parece bien que acabemos con el último punto. Venga, Vamos allá. el 6 es la huella en la humanidad. No escribió nada, pero sus palabras pasaron de boca en boca. Más allá de religiones, su figura inspira a gente como Gandhi, Luther King y otros. Otros lo citaron como ejemplo, ¿no?, de resistencia pacífica. Se convirtió en un símbolo de esperanza, de justicia y amor radical. Entonces vamos con una reflexión final. ¿Qué podemos aprender de Jesús como ser humano que trascienda? Creo Uy, que sí. dale. Es que todo, yo creo que todo, es lo que hablábamos de Tao, que todo va unido, ¿no? Para trascender el ser humano, primero tienes que conocerte a ti mismo, llegar a la luz interior que todos tenemos, el darnos cuenta que todos somos iguales, el darnos cuenta que todos tendríamos que tener las mismas oportunidades, que todos tendríamos que tener los mismos derechos, lo que hoy en día es una utopía por conseguir en la sociedad actual, porque es así. Es lo que hablábamos antes de Gandhi, de si quieres cambiar el mundo, todos estos que van a manifestaciones y tal, después hay que ver en su día a día, ¿no? O estos que apadrinan a niños africanos y pasan por al lado de un hombre que está pidiendo y les miran con cara de asco, ¿sabes? Pues, entonces, a raíz de lo que tu pregunta, Oscar, lo que ha trascendido, pues eso, el ser bondadoso y el actuar o sea, ser buena persona. Yo creo que es el resumen de todo de lo que fue Jesús, es un ser buena persona que sería a los demás. Sí, Yo, David, Y eso a David, través de la luz interior que hemos hablado antes, expandir lo que decía yo, que fue un alma viviente. ¿Sabes? yo en lo que creo que ha trascendido de Jesús es de tal calibre que la sencillez con la que nos enseña a vivir todavía no la hemos logrado después de 2000 años. O sea, ¿cómo puede ser que algo tan sencillo que tenemos dentro no nos hayamos convertido ya en maestros de ese manejo, ¿no?, del ser? O sea, ¿cómo puede ser que la sociedad siga, no voy a decir peor, porque no, porque es lo que tú has dicho antes, había que ver lo que pasaba, ¿no?, en muchas cosas no escritas, las barbaries que se han hecho, como se siguen haciendo, ¿no? Pero ¿qué es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que todavía no hemos logrado tenerlo controlado, no lo hemos logrado realizar en nuestras propias vidas? El mensaje que daba Jesús que todavía no hemos logrado alcanzar, ni individualmente ni como sociedad. Mira, yo, para mí, desde el punto de vista mío, eh, la mayor enseñanza de Jesús debería ser conectarse a la fuente. Yo creo que esa es la raíz. De ahí surge todo lo demás. De ahí surge el amor, el tener compasión, la igualdad, el respeto, Yo la empatía. lo de la fuente de David es lo que digo yo de la luz interior de cada uno. No, no, no. Precisamente no hablo de conectarse a la fuente como si estuviera fuera.
sino vibrar, No, la luz vibrar interior. desde dentro. Exactamente. Cuando tienes tú esa luz interior, que era como venía a decir Jesús, conectarse al Padre, o sea, vivir desde el Padre, eso es la luz interior. Cuando tú tienes eso de manera de verdad genuina, todo lo demás se da por sentado. Es que es todo lo demás. Y yo creo que es solo un trabajo, además no es mucho, solo es uno. Y es tener esa luz, reconocer la luz en nosotros y sacarla hacia afuera, en nuestra forma de ser, en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos. Y eso hace todo lo demás. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nuestro trabajo es uno solo, creo. Conectarse a la fuente. Y llevándolo al Tao, a la similitud con el Tao, las enseñanzas de Jesús no se han de estudiar, sino hay que practicarlas, hay que vivirlas, y es tan simple como lo que has dicho tú de conectarse a la fuente. Sí, 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 así es, Es que, Moisés. al, Así es, sí, sí, al final todo es muy simple. Y antes, cuando has dicho lo sí, del Padre, me ha venido una frase que hicimos con lo del Tao, que fue antes que el Padre y que Dios, el Tao. ¿Sabes? Sí, Es que así es. Jesús sigue el Tao. Totalmente, totalmente. O sea, si es que es En lo su, que decías en tú, su, Moisés. en su máxima expresión. Sí, 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 justamente. Pero es lo que decías tú antes, Moisés. Es que todas estas, estas filosofías hablan de lo mismo, o sea, son las mismas cosas, pero con palabras y en contextos diferentes, pero los principios son los mismos. Es que son los Bueno, pero mismos. es que tú fíjate, estamos hablando del Tao de Lao Tse 2500 años, o sea, 500 años Sí, antes que Jesús. antes que ¿Vale? Jesús. sí, 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 sí. Y la fuente ya estaba ahí, ¿sabes? La fuente No, siempre ha y estado. realmente yo creo que Jesús no sé cómo, pero seguro que tuvo conciencia de estas enseñanzas, Seguro. segurísimo, segurísimo, Bueno, Sí, y porque ya es un solo si mensaje nos que vamos, nos damos entre los sí, humanos. sí. si nos vamos Bueno, Debería ser. un último apunte, si nos vamos con los profetas que nos han guiado, ¿vale? Con el buen comportamiento, ¿vale? Del ser humano, nos vamos al primer profeta que fue precisamente Moisés, que sí, fue a los 3000 años, me parece, antes de Cristo, o sea, antes sí, que sí. Lao Tse, con Sí, los no 10 sé. mandamientos. Me Sigue los parece que 10 sí, mandamientos, sí, sí, sí. ¿sabes? Me parece Sigue que los 10 mandamientos y es la forma correcta de cómo vivir sí, sí, sí. sin llevarlo al tema religioso No, no, sí, castigador sí, sí. que lo ha Sí, llevado la sí. Iglesia, ¿vale? Sino lo Exactamente. que significa en sí, lo que decías Sí, tú, lo que has empezado con el Padre Nuestro auténtico. sí, sí, ¿Vale? sí. Bueno, un apunte, lo que dices. Realmente no se sabe, Moisés, en qué fecha vino, pero se dicen que son unos 5000 años antes de Cristo. O sea que. Hostias. No, no, es tremendo, sí, sí. Pero no se sabe bien, bien, bien exactamente, pero es muy, muy antiguo. Una última frase como de cierre, que creo que la voy a decir ahora porque creo que entra perfectamente lo que estás diciendo, ¿vale? Dice, más allá de religiones, Jesús nos recuerda que una sola vida humana, vivida con coherencia y entrega, puede convertirse en un faro que ilumine a generaciones enteras. Y quizás la verdadera pregunta no sea quién fue él, sino qué hacemos nosotros con lo que nos inspira de su vida. Eso yo creo que es realmente el mensaje, ¿no? Me gustaría que quedase este mensaje del programa porque es lo que podemos hacer activamente, es lo único que podemos, no sé, ya no como meros espectadores, sino ya como principales actores de la función. ¿Qué es lo que podemos hacer con lo que nos enseñó Jesús? Amén. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Nos Bueno, un vemos. placer como Chao, siempre. Chao. chao. Chao desde el espacio.